tal? Buenos Buenos días. días. Buenos Buenos días, días. Marisa. Buenos Buenos días días, a Ana. todos. ¿Qué tal? Bueno, bastante tiempo desconectadas de este medio que, que tanto nos apetece hacer, pero que a veces imponderables nos lo impiden. Nosotros habíamos quedado en el anterior podcast de hablar sobre la necesidad de pertenencia. Bueno, porque en realidad, si nos damos cuenta como seres sociales que somos, eh, necesitamos ser reconocidos, pertenecer a un grupo. Y en esa línea, hoy en día, si nos damos cuenta, y de ahí partía nuestro interés de hablar de este tema, vemos cantidad de modas, ¿no? Como la moda de la comida, somos veganos, somos vegetarianos, somos carnívoros. Y dentro de esa dinámica también se producen encontronazos, ¿no? De unos con otros, porque el vegano pretende ser vegano y defender su postura frente al carnívoro, o etcétera. Entonces, bueno, este tipo de, de patrones se van perpetuando con distintos, a veces con distintos temas, ¿no? O sea, esto nos podría llevar a la política, a cualquier orden, a cualquier orden. La Exacto. realidad es que estamos en un mundo muy polarizado, más que nunca, curiosamente, ¿no? O quizás igual que siempre, no sé si más que nunca, ¿no? Es una manera de hablar también. Pero, pero sí que nos damos cuenta que cualquier disculpa es buena para confrontarnos, ¿no? Cuando en la confrontación, en realidad, hay división de criterios y hay exclusión, porque en el momento en que tú te defines como carnívoro y vas en contra del vegano, pues realmente estás restando a tu potencial. En lugar de estar sumando, porque yo puedo ser carnívora y estar muy de acuerdo en la propuesta de un vegano. No tengo por qué estar, no es excluyente, al contrario, me puede Exactamente. enriquecer, ¿no? Exactamente. Es súper, súper interesante. Te estoy escuchando y estoy tomando notas, Marisa, como siempre, porque me has hecho pensar en esa necesidad de sentirnos especiales. O sea, el tema de sentirnos que pertenecemos, Mm. detrás de eso inconscientemente hay una necesidad de sentirse uno especial, ¿no? O sea, es cuando te sientes que perteneces, es como sentirte acogido y entonces es como que hay una especialidad ahí en ti, ¿no? Como algo especial. Sí. Y fíjate que esto deriva de cuando estuvimos hablando de lo que era el tema de la familia Sí, en el capítulo este de los hijos y cómo justamente esta figura como hijos hay una necesidad muy básica, ¿no? Y elemental de sentirnos que pertenecemos a ese sistema familiar. sí, Luego sí, todo sí. esto ya se va desarrollando de muchas maneras, pero incluso cuando somos hijos tenemos esa cosa de ser especial para nuestros padres, ¿no? Sí, 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 sí. Luego, claro, cuando hablas de polaridad, pienso en la evolución que hemos tenido a nivel social, y nuestra conciencia social, nuestra conciencia humana. Claro, la polaridad nos habla de extremos y Sí, nos total. habla, por lo tanto, de esta dualidad existencial, ¿no? Y Claro. Mm. probablemente es lo que dices tú, dices, probablemente siempre ha sido así, lo que quizás sí, solamente que igual somos más conscientes ahora de esa polaridad, ¿no? Es como que nos damos más cuenta que hay Sí, como dos extremos, ¿no? claro. Además, fíjate que la polaridad en realidad es algo que tenemos que transitar, ¿no? Por ejemplo, antes de que se me vaya la onda, quería decir referente a esa necesidad de pertenencia. Fíjate, tenemos una necesidad de pertenencia cuando en realidad ya pertenecemos. O sea, Exacto. somos parte de la humanidad si fuésemos más conscientes, más constantemente conscientes de que yo estoy viviendo esta etapa, este momento, y tú estás en esta etapa, en este momento, y todos aquellos con los que me rodeo están en esta etapa, en este momento, yo creo que sentiría una verdadera afinidad porque estamos viviendo un momento extraordinario con personas compartiendo desde visiones diferentes, desde toda la riqueza que ello comporta, ¿no? Y fíjate Ujú. qué interesante, ¿no? Es que a mí cuando pienso de esta manera, lo que siento es más afinidad, más ternura, más compasión, más cooperación, ¿no? Sin embargo, cuando me Sí, polarizo, siento adversidad hacia lo otro porque estoy en un exacto. punto totalmente contrario. Y la polarización, que es un tránsito a veces necesario, sobre todo en los primeros años de niñez o de juventud, porque tenemos que explorarlo. La vida es un acto de exploración. O sea, en verdad,
somos un poco Indiana Jones, ¿no? Descubriendo nuestras pequeñas parcelas, nuestra vida se va componiendo de estos conflictos a veces también, ¿no? Claro, Pero cuando claro, llega un punto en el que ya has transitado, has venido de muchas guerras, has pasado por muchos momentos determinados, y ahí es donde se tiene que imponer una cierta reflexión, ¿no? Eso es lo que nos da una cualidad, quizás es la madurez o quizás es una comprensión que se va dando de forma, debería darse de forma natural, ¿no? A través del tiempo. Y creo que ahí deberíamos ir llegando. Lo que sí. ocurre es que la vida nos muestra otra cosa, porque fíjate tú, los políticos, que deberían ser un ejemplo de esto, nos están ilustrando con situaciones realmente polarizadas que llevan a guerras y a miseria, ¿no? Claro, pues que fíjate que la polaridad ha sido muy necesaria Sí, porque tiene que ver con esa oposición eso que es. tenemos con el otro y que además esa oposición existe como figura política, o sea, la Ya, oposición de un partido, sí. y es necesaria para comprender la confrontación. Y en la confrontación es cuando ves el otro lado de la moneda también. No lo veríamos si no fuera así. Ciertamente. Sí, sí, es verdad. Por eso digo que es algo a transitar realmente, es necesario. Sí, 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 sí. Y, totalmente. y fíjate que la era de Acuario, astrológicamente hablando, nos lleva en parte a esto, que estamos desarrollando nuestra capacidad de convivir, es decir, el ser inclusivos, el incluir las cosas, lo que tiene que ver es con permitir que cada cosa viva en su espacio, pero dentro de un espacio común. No es necesario excluir, no es necesario separar, sino que simplemente es como un elemento más dentro de la misma unidad, porque la unidad tiene diferentes elementos. Y tanto. Sí, sí. Claro, la Entonces, unidad es una cuestión de grado, ¿no? Se compone de las polarizaciones y después depende del grado en el que estés de esta polarización, estás más cerca del equilibrio del centro o estás en un lugar o en otro. Pero en cualquier caso, esos grados está bien transitarlos porque también nos da una riqueza de comprensión, una riqueza emocional que de no pasar por ellos no viviríamos. Por ejemplo, a mí se me ocurre, ahora estaba pensando en astrología y pensaba, por ejemplo, en Plutón, ¿no? Plutón que realmente es el gran temido, porque Plutón es un planeta impersonal tremendamente eh, potente. potente, efectivamente, ¿no? Pero Plutón también te da la capacidad, bueno, o te la da o te mata directamente, pero bueno, en cualquier caso, te da la posibilidad de transitar por situaciones tremendamente duras. ¿Y qué te aporta esto, esa dureza, pues también si sales más o menos indemne de ella, pues te da la posibilidad de un registro emocional más amplio, ¿verdad? O sea, Sí, claro, porque Plutón lo que hace, su característica mayor, que es la destrucción, claro, claro, nosotros oímos esta palabra y wow, y ya nos asusta lo que es la destrucción, porque nos moviliza de un estado de seguridad, de un estado de estabilidad, de sí, un sí, estado de comodidad, ¿no? exacto, Esto lo hemos hablado muchas veces, que todo lo que nos saca de esto, de este punto fijo, vamos a decir, lo sí, consideramos como algo adverso, como algo desafiante, que sí, que no deja de serlo, pero que justamente ahí está la oportunidad, claro, porque claro, justamente la destrucción es destruir todos aquellos obstáculos que nos impiden seguir evolucionando. claro, claro, Por lo claro, tanto, bienvenido sea. Lo que pasa que la resistencia, lo que pasa con Plutón es eso, ¿no? Que el resistirnos a ese cambio es lo que nos trae el sufrimiento. claro, Que no queremos, por ejemplo, que aquello se vaya, que aquello se pierda al hacer el duelo de tal cosa, que separarme de, pero claro. si al final seguimos caminando. Te saca de tu Y zona de eso, confort. Es que Plutón lo que hace es destruir aquello que ya no sirve, ¿no? exacto, O sea, tampoco, que aquello que no nos atrevemos, con lo que no nos atrevemos, pero que está ahí haciendo su trabajo y en un momento determinado, ¡pam!, sale a la luz y se destruye porque así debía ser, ¿no? También. claro. Y además, claro, a la que percibimos ese elemento que, que percibimos que va a generarnos un cambio profundo, ya automáticamente lo que hacemos es ir, primero, negarlo, que es una forma de excluirlo, Sí, y
y simplemente pues no ayudar al proceso, ¿no? claro, O sea, que justamente todas estas cosas también es, nada es lo que parece, porque en realidad eso no es una amenaza, efectivamente, sino efectivamente. que es un reto, es un desafío que viene pues justamente como cuando somos pequeños que nos ponen un límite y gracias a ese límite a lo mejor no nos hemos caído, por ejemplo, siendo niños, ¿no? O sea, son una serie de retos y desafíos que son realmente benevolentes a nuestra evolución. Claro, son inevitables y necesarios, diría, ¿no? Y Mm. luego, claro, a todo esto, yo creo que la vida nos exige también, o sería recomendable, un cierto grado de permeabilidad, de adaptabilidad, Mm. de no ser fijo, ¿no? De pensar que no, que todo, que lo importante de la vida es el camino, no la finalidad de este, ¿no? Que no hay un fin en sí mismo, que hay un trayecto y que el fin acaba con el fin en sí, ¿no? Buenísima palabra, la permeabilidad, Marisa. ¿El qué? Qué buenísima palabra, la permeabilidad. Sí, ser permeable a lo que la vida te va trayendo Mm. y que pase por ti, ¿no? Que pase por ti como elemento de adaptación, de irte Exacto. adaptando a lo que va, a lo que la vida te trae, Mm. al amor, al desamor, al encuentro, al desencuentro, am, a- al comer, al ayunar, todo. Fíjate que el adaptarse, ostras, es que si nos adentramos a la energía de la palabra, incluso a la visualización de un movimiento o un gesto de ello, o sea, si todos pensamos ahora un momento de adaptación en alguna circunstancia, estamos siendo inclusivos. Y eso también es algo que no lo parece, pero lo es. Es Sí, decir, en el momento totalmente. que yo me estoy adaptando, a lo mejor me estoy adaptando por obligación, pero al final da lo mismo, porque esto significa la dificultad en la que me estoy adaptando, nada más. Pero en Exacto. el momento en que me estoy adaptando, estoy haciendo esa permeabilidad, es decir, estoy abriendo los Efectivamente. poros de lo que es mi entorno energético y Sí, estoy sí, permitiendo, dejando entrar algo que me va a traer una nueva comprensión. efectivamente. Eso es ser inclusivos. Totalmente, totalmente, sí, sí. Y además es que estamos en una sociedad que requiere de esa reflexión, Mm. de ser inclusivo, ¿no? Mm. Porque fíjate que ahora estamos asistiendo a muchos fenómenos migratorios donde vamos a tener que a- a- adaptarnos a un otro, con otra cultura, con otra, pero que eso es un fenómeno enriquecedor, no es una Totalmente. amenaza, ¿sabes? Porque la historia de las migraciones está desde que el hombre está. Bueno, es que parece ser que a nivel metafísico, Ajá, en el universo, dijéramos que si consideramos la opción de que hay un origen, sería esa nada de la que a veces hablamos, sí. el Big Bang, que es ese punto, ¿no? que trae entonces el espacio-tiempo y el universo expresado tal y como lo conocemos, Ujú. lo que desarrolla ese universo expresado justamente es la propia impureza, en el sentido de que lo puro que viene de la nada tiene que empezar a mezclarse, porque la pureza en sí, o sea, no tiene ninguna razón de ser en lo que es el espacio-tiempo. El espacio-tiempo es algo que debe ser mezclado una cosa con la otra por la propia evolución de la materia. Si Claro, no, claro, no claro. evolucionaría. Efectivamente, fíjate qué interesante esto que dices, porque fíjate, esto me lleva a hacer una reflexión sobre el Kybalión, el libro, ¿no? Mm. Lo que hay arriba y abajo, lo que hay dentro y fuera. Porque, claro, nosotros cuando, por ejemplo, hablábamos antes de pertenecer, la pertenencia, ¿no? La pertenencia es que somos parte de ese todo. O sea, es que ya pertenecemos, ¿no? Exacto. No hay que hacer un No hay que hacer esfuerzo. nada. Exacto. No hay que hacer nada por ser lo que ya somos, no hay que hacer nada por demostrar lo que ya es una obviedad, no hay que hacer nada por reafirmar la identidad, porque lo que es, ¿no? ¿Sabes? Y eso en lugar de... o sea, a veces pensamos que todo está en el hacer, esfuerzo, esfuerzo. Y no, lo que somos se expresa de una forma suave, fácil. ¿Eh? Exactamente. Nuestra naturaleza, lo que en realidad, mira, vamos a hacer
una incursión sobre la astrología en nuestra carta sideral, que sería la parte más, nuestra esencialidad, nuestra parte más, dame la palabra que tú utilizas Del mucho. Dharma. No, no, exacto, del Dharma, pues esa parte se expresa de una forma fácil. No hay Mm. dificultad en eso. El tema está en cuando nuestra personalidad, el personaje que habitamos, que también es necesario porque también nos enseña cosas y nos enseña a conectar mejor a lo mejor con esa parte más esencial nuestra, pues se impone a hacer trabajo, esfuerzo, ¿no? Y es cierto que hay que hacer cosas, pero esas cosas se hacen con facilidad cuando estás vibrando en una buena versión, en lo que tú eres, en esencia, ¿no? Entonces ahí no se produce, no hay esfuerzo en el sentido de dureza, ¿no? De dureza. Puede haber Claro, es que puede haber un sí. esfuerzo creativo, suave, pero que lo disfrutas y que no tiene por qué ni ser competitivo en el sentido arrollador de la competitividad. Hombre, la competitividad, por ejemplo, es un elemento que si bien vivido también puede ser un incentivo. Porque si tú y yo nos ponemos a hacer un dibujito, a ver, y tú lo enriqueces de una forma y a mí me invitas a que el mío sea mejor, pues a lo mejor es una competitividad saludable, porque a los dos nos está incentivando a conectar con nuestra creatividad más profunda, etcétera, Sí, ¿no? con lo mejor de Exacto, nosotros, ¿no? Pero es verdad que el hacer que nos lleva también a la competitividad sí, es un movimiento que va hacia la búsqueda de una respuesta. Esto es mucho el arquetipo de Marte también en la sí, astrología sí. y es el que gobierna justamente el proceso de separación. Es decir, que ahí también es considerar desde dónde, desde dónde están ocurriendo Ujú. las cosas en nosotros, ¿no? Si desde esa identidad que conocemos, ego, que necesita el seguir haciendo, el pensar que es alguien, que justamente volvemos otra vez a la necesidad de sentirnos especiales. Esto no es una cosa que viene ni del alma ni del espíritu. No, El sentimiento de sentirse especial es sobresalir, es ser admirado, es ser reconocido. Y esto es una necesidad de la personalidad, ¿no? Entonces, sí, claro, el hacer, como decías, es interesante porque ahí lo que nos damos cuenta es justamente de todo este proceso, o sea, un proceso que me recuerda muchísimo a todo el proceso del espermatozoide, aquel que tiene que llegar el primero al óvulo, ¿no? Para fecundarlo. O sea, sí, sí, es como algo muy parecido. Parece que estamos muy a menudo en una especie de carrera de a ver quién ujú. fecunda antes y de la mejor manera algo, ¿no? Sí, sí, Mira, sí, sí. cuando hablábamos hace un momento del tema de la impureza, a mí me estaba viniendo el tema que la propia humanidad, a través de algunos personajes de poder, ¿no? Pues han intentado tener una raza Mm. pura, ¿no? Y que justamente todo lo que ha traído y ha conllevado esta idea. Sin embargo, a la vez, también hemos tenido eh, lo que es muy exclusivo, que a través de la mezcla de las razas, que es lo que produce esa parte de la evolución en la existencia, ¿no? Como inteligencia de la materia, que sí, hago un paréntesis, sigue perteneciendo al aspecto de la identidad de la personalidad, vamos a decir, Sí. eh, cómo todo esto también ha sido muy juzgado, o sea, cómo incluso o sea, casarse entre personas de distintas razas, incluso de distintas culturas, porque eran temas de tribales, ¿no? Ajá. Inicialmente era algo como prohibido, parecía una mancha, o sea, parecía el que no se podía perpetuar lo mejor. Otra vez estamos en la especialidad de aquello que era un pueblo, una tribu, una raza, una cultura, ¿vale? Por suerte estamos viendo que todo esto ya, o sea, se casan las personas por amor, da lo mismo el color, la raza y el Y el idioma, credo, vamos a pensar, y el, ¿no? y el credo, exacto. Sí, exactamente. Y Lo que pasa es que dentro de estos órdenes, fíjate, curiosamente, cuando decías especial, es que cuando una persona se siente especial es a favor de y en contra de. Por claro, ejemplo, cuando yo soy especial, es que soy especial en relación a otro, ¿no? Y claro, claro que todos somos especiales en relación a otro, en la medida que el otro es otra cosa, es otra exacto. expresión.
especial de otra, ¿no? Entonces, y referente, por ejemplo, a esto de las culturas, las mezclas y tal, claro, imagínate que nosotros dentro de nuestro inconsciente colectivo hemos pertenecido, vamos a partir de la base de que creamos en vidas pasadas o que somos consecuencia de una historia, incluso aunque no creamos en vidas pasadas, la realidad es que a nivel de nuestro genoma, nuestros genes albergan una información anterior a nosotros, Exacto. inconsciente. Entonces, en esos grupos, aquellos grupos, había una necesidad de defenderse del otro porque el otro era beligerante. Bien. Mm. Pero fíjate tú que eso reverbera y perdura y nosotros seguimos estando sintiendo que hay un otro que amenaza. Indudablemente la política no ha favorecido, ¿no? Porque en realidad somos consecuencia. Hay una parte nuestra que ha ido evolucionando, pero seguimos dando respuesta a asuntos muy transgeneracionales, Totalmente, de muy viejos. supervivencia, del sentido de propiedad. Mm. Efectivamente, de supervivencia, ¿no? De sentir que podemos ser amenazados por ese otro que llega con una creencia diferente y que etcétera, ¿no? Fíjate qué curioso, porque eso te hace dar cuenta de la necesidad de reflexión sobre eso, ¿no? Que Claro, tiene, porque fíjate que en la... porque eso tiene una razón de ser, no nace por generación espontánea. Hay una razón de ser anterior, muy anterior, y que sigue reverberando y nos sigue conduciendo a espacios Bueno, porque todavía somos mamíferos. Es que muy, claro, yo claro, creo que el claro. salto cuántico tiene que ser, justamente el salto cuántico que estamos viviendo es el ser humano. Es Exacto. que no somos humanos como tal, sino porque seguimos siendo mamíferos. O sea, yo creo que el Sí, sí. salto viene por ahí, Ahí ¿no? está, ahí está. Y claro, el sentido de propiedad te hace entrar en las cuestiones de la pertenencia, perdón, o sea, de Total. la supervivencia. Y la reflexión, como dices tú, es el entrar en este espacio interno, desde donde entonces conectamos con otra identidad en nosotros, no es la que sobrevive. Ahí, Cuando ahí. entramos en reflexión, ahí tenemos una visión más objetiva. Sí, sí. Y fíjate tú esto que has dicho de somos mamíferos. Es que en nosotros habita lo sublime y lo más bajo. O sea, Vale. somos ambas cosas, ¿eh? Es lo que Y estamos viendo en la actualidad, ¿eh? totalmente, totalmente. Pero fíjate que hay que visitar ese territorio oscuro de nosotros, de cada uno de nosotros, ¿verdad? Hay que ser suficientemente valiente como para no quedarnos alucinados. ¿Sabes? Cuando el sol, cuando las cosas las miras desde la tierra y Sí, el sol te ciega, ¿no? No sí, nos podemos cegar con nuestra cualidad más sublime, sino tenemos que ser capaces de ir al inframundo, ¿no? Que totalmente. habita en todos nosotros. Y cuando miras el inframundo y te das cuenta que tú también eres eso, pues en lugar de sentirte muy mal por ello, te sientes completo. Exacto. Y automáticamente ahí eres consciente de lo que de tus pulsiones, ¿no? Y puedes entenderlas. Si no visitas ese lugar y te quedas simplemente con la parte que te gusta más, porque yo soy así, porque del personaje, entonces Claro, del sentirte especial, claro, has muerto, has claro, muerto. totalmente, porque es muy, muy separatista eso. Claro, claro. Es muy excluyente. Por eso Plutón nos hace tanto, nos reverbera o nos duele o nos tal, porque no somos capaces de bajar al inframundo. No Mm. queremos bajar ahí. No nos Exacto. gusta visitar a Hades, ¿no? No Mm. nos gusta, pero Hades está ahí. Claro, nos hace tolerantes y nos haría inclusivos, ¿no? El reconocer, incluso Claro, cuando vemos algo allí que nos genera incomodidad, bueno, a mí me pasa esto cuando estás viendo las cosas, las diferentes cosas que pasan en el mundo, que no están pasando solo ahora, pero solamente que ahora es una detrás de otra, ¿no? Pero es que te das cuenta y dices, pero es que eso es en realidad una parte de lo que la humanidad es en su proceso de exacto. aprendizaje, ¿no? Ujú. Y dices, ¿y quién no genera una guerra contra un otro en algún momento? Bueno, es que ¿y quién no genera una guerra consigo mismo, ¿no? Totalmente, ¿no? Porque fíjate que en nuestra propia vida individual podemos ser testigos de nuestros propios guerreos internos. Claro, Cuando, por lo mismo además, ¿no? O por lo sea, mismo. tanto que geográficamente, territorialmente hablando, incursan las guerras, nosotros también somos como muy posesivos con algunas cosas nuestras y esto muchas veces es lo que nos hace
poner ese límite tan tajante de separativo con uno en algún momento, ¿no? Claro, claro. Hay una especie, mira, Esa defensiva, ¿no? Estamos a la defensiva y la ofensiva constantemente, ¿no? Sin constantemente. embargo, el límite puede ser un lugar común de mucho amor. Y tanto, y por ejemplo, aceptar la vulnerabilidad es importante también. Por ejemplo, ser conscientes de que hay un grado de vulnerabilidad y cuando la miras como parte de lo que eres, hay una vulnerabilidad a nivel emocional, a nivel físico. O sea, somos muy poderosos y muy frágiles, ¿no? Mm, Y ser conscientes de ello, pues también nos da atributos, mira, compasivos con nosotros mismos y también con los demás, por ende. Porque si tú no eres compasivo contigo mismo, olvídate, no vas a poder ser compasivo con el de fuera, imposible. Y de totalmente. la misma manera que no puedes ser si eres muy exigente, duro contigo mismo, lo que puede esperar el de fuera es Claro, bastante, claro. ¿entiendes? Porque ¿qué vas a poder aportar? ¿Qué vas a poder aportar, ¿no? Con esa dureza, con esa manera de juzgarte a ti mismo, con esa incapacidad para ver la vulnerabilidad o yo qué sé, o otras características Mm, o la debilidad o yo qué sé, ¿no? Lo que sí, sí, seamos en nuestra sí. totalidad, cada uno con lo suyo. Pero no sé, creo que es una invitación también a la introspección, a darnos cuenta que dentro de nosotros hay un campo de sabiduría muy grande y que podemos conectar con ella siempre y cuando seamos capaces de hacerlo desde la suavidad, ¿no? No desde el hacer, hacer, hacer. Muchas veces no hacemos nada y hacemos mucho. Por ejemplo, Exactamente. el estar en una etapa a veces introspectiva, aparentemente no haces nada. Aparentemente a lo mejor es la época donde estás procrastinando más que nunca, pero ahí internamente hay un movimiento sutil que está reverberando y que te está haciendo tomar conciencia de asuntos trascendentes para tu vida. Claro, es Y que fíjate, otra vez quiero hacer una incursión zoológica, ¿no? El hacer, hacer, hacer bueno, un movimiento de avance, un movimiento mm, que implica el espacio-tiempo, vamos a decir, ¿no? Que sería Marte, ¿no? Y el otro, que es el ser, ser, como dices tú, sin hacer, haces, es el propio esplendor del Sol, por ejemplo. exacto, claro, claro. El Sol irradia desde su centro, hay algo que ocurre, simplemente que ocurre inevitablemente. O sea, no se está haciendo, sino que ocurre, ¿no? Sí, sí. Y es No, por eso, no necesita esforzarse el sol. exactamente. O sea, Por porque hay eso un que Dios. sin hacer, pero ocupándose de uno, Exacto, entonces a partir de ahí sucede, ¿no? exacto. Y además, por ejemplo, entendemos, has dicho tú, en el hacer entendemos avance, pero es una ilusión, porque muchas Mm, veces en ese avance hay movimientos, ¿verdad? Parece que vayas hacia adelante, ¿no? Pero eso no es garantía de que realmente estés en contacto o con en conexión con lo que realmente te vibra o eres, ¿no? claro, O sea, totalmente. bueno, yo quería comentar, bueno, posiblemente ya estamos ¿no? Mm, En tiempo de ir cerrando este, este, capítulo. este encuentro, este capítulo, esta reflexión. Yo os quería comentar también que, bueno, nunca lo hemos dicho, pero bueno, Ana tiene una escuela que se llama Eventos Astrológicos y os comento que a nivel evolutivo, a nivel de reencuentro con uno mismo, a nivel de ir avanzando, de ir de búsqueda. Si una persona está en un proceso de crisis donde quiere ir más allá en su propia vida, en su propio... Yo personalmente, y lo digo, se me ha ocurrido a mí, no a Ana, pero os recomiendo que os decantéis por utilizar la astrología como un medio evolutivo interesantísimo. Yo he pasado por psicoanálisis, por formaciones de distinta naturaleza, bueno, pero la verdad es que para mí la astrología ha sido un reencuentro con aspectos de mi personalidad y de mi ser que no había abordado nunca. Entonces os invito a que contactéis con Eventos Astrológicos, que es una escuela seria, es una escuela que hace muchos talleres y que es muy participativa y en fin, yo personalmente os la recomiendo.
Así Gracias, que Marisa. con esta reflexión podríamos posponer este encuentro bueno, nos encontramos En una semana. en un próximo y ya podemos hablar de los asuntos que nos vayan surgiendo, que la vida, a la que la vida nos vaya, lo que la vida nos vaya trayendo, ¿no? También. Eso, a lo que la vida nos vaya invitando. Y más en estos momentos donde hay tantos temas abiertos, por ejemplo, podríamos hablar sobre meternos un poco en vergeles complicados, ¿no? ¿Qué está pasando con Palestina, Israel, por ejemplo? Ejemplo. Desde una mirada integrativa, ¿no? Desde me posiciono en este lugar y en el otro no. No, exacto, de Pero- poder definir, ¿no? De poder definir la situación y a partir de ahí buscar una mirada integrativa. Sí, sí, sí. Exacto, ¿no? Además, sí, hemos también trabajado algunos asuntos de los dirigentes Exacto. y, y puede estar interesante también traerlo, compartirlo con todos vosotros. Ujú. Eh, bueno, quisiera dar este agradecimiento, Marisa, para ti. Muchas gracias por compartir este espacio en el que me siento de verdad súper cómoda contigo. Es como estar tomando un café y charlando. Y Ujú. también a las personas que estáis escuchando y siguiendo este canal. Muchas gracias y también recordaros que podéis poner en los comentarios, aquí en YouTube, podéis proponer cosas de las que podamos hablar como temas que os apetezca que podamos sacar aquí como nada es lo que parece, porque hay un montón de cosas. Bueno, Muchísimas. yo sabes que para mí es un koan en mi vida, es como mi luz al fondo, ¿no? Siempre cuando me enfrento a cualquier situación, cuando veo a una persona en una situación, cuando un hecho, siempre pienso, nada es lo que parece. Y a mí personalmente, que no tiene por qué ser extensivo a nadie más, me produce una cierta paz en la medida en la que ahí no se puede producir juicio. Porque si nada es lo que parece, una agresión puede ser mirada de otra manera, ¿no? Obviamente que hay hechos que son lo que son, es decir, que en una guerra hay gente que muere y hay gente que mata, eso está claro, ¿no? Pero en otros asuntos más sutiles, nada es lo que parece. Y os propongo que intentéis aplicarlo, a ver qué os pasa, simplemente como ejercicio, ¿no? Sí, ¿Eh? sí, De, de auto, de auto, de auto, autoevaluación, por ejemplo. efectivamente, sí, sí, sí. Mm. Muy bien. Sí, porque es Bu- muy interesante el ir compartiendo, porque al final, aunque todos estamos diferenciados por un cuerpo y una personalidad, tenemos mucho en común, porque Mira, tenemos yo una... pienso que somos células de un gran cuerpo y cada Exactamente. célula también aporta valor añadido, ¿no? Así que bueno, luchemos no es la palabra, intentemos colaborar en que este cuerpo se mantenga saludable, ¿no? Exacto. Bueno, chicos, chicas, personas, todas, un abrazo y nos vemos en el próximo encuentro. Un abrazo grande. Hasta Un luego, abrazo, Marisa. Ana.